Hola, buenos días, mi nombre es José y el día de hoy voy a explicarles sobre las etapas de la vida. Todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. A esto lo conocemos como el ciclo de la vida. Es algo que todos vamos a pasar y que en algún momento nos va a suceder, a unos de manera más rápida, a otros de manera un poco más retardada. Sin embargo, estas etapas las vamos a ir construyendo conforme van avanzando los años de vida. Por ejemplo, en el ser humano tenemos 6 etapas que debemos de pasar sí o sí. En dado caso de que haya un fallecimiento temprano o alguna enfermedad que llegue a arrebatar la vida, pues entonces posiblemente todo esto no se va a cumplir como tal. Sin embargo, aquellas personas que llegan a gozar, que tienen la fortuna de gozar hasta ciertos años, pasando los 60, pues entonces podemos decir que han tenido una vida inimaginable. Han vivido muchas experiencias, han vivido un sinfín de cosas. Y vamos a iniciar primero con la lactancia. Después de que el bebé nace, desde los 0 a los 2 años, el bebé va a empezar a experimentar ciertas cosas. El niño o niña recién nacido tiene que depender absolutamente de la mamá, en este caso, para poder alimentarse por medio de amamanto. Cuando la mujer, por medio de su seno, entonces da el alimento a este ser vivo para que pueda seguir con su crecimiento. El bebé en esta etapa enfrenta dos partes. En el caso de los niños, por ejemplo, está el complejo de Edipo. Quiere decir, el niño se va a pegar más a la mamá que al papá. Muchas veces hemos escuchado de, los niños cuando crecen están más cercanos a su mamá y siempre están como muy apegados y muy allegados. Esto va a ser porque primero, dependen mucho de la parte alimenticia y rechazan la parte de el estar con la misma persona. En el caso de las niñas, por ejemplo, que llamamos el complejo de Electra, ellas empiezan a tener un rechazo hacia la mamá. Prácticamente la terminan utilizando, por así decirlo, entre comillas, porque solamente la buscan en el momento de el amamanto o la alimentación. ¿Por qué sucede esto? Según Simon Freud, dice que las niñas cuando descubren que ellos no tienen los genitales masculinos, porque ellas piensan que también son niños como sus papás, entonces cuando ellos descubren esta parte en su cuerpo, tienden a sentir un rechazo a la mamá pensando que hubo un tipo de castración. Entonces ellos generan un cierto odio, una cierta barrera que le ponen a la mamá y entonces se apegan al papá. Dentro de los mismos 2 años, conforme van creciendo, los niños van experimentando ciertos puntos de placer. En este caso, el primer placer que comentaba este psicólogo es que ellos van a experimentar por medio de las infusiones orales, al momento de que se están alimentando, para ellos ese es su placer, pues el estar jalando su alimento por medio de su boca, por medio de su lengua, entonces ellos van experimentando este placer. Posteriormente, cuando ellos empiezan a crecer, el placer cambia de lugar, porque entonces ya su lugar ya entrando, por ejemplo, en la infancia, ya ellos van a experimentar el placer al momento de hacer sus heces fecales. Incluso estas heces pueden ser voluntarias o involuntarias. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos van a empezar como a predisponer a su estómago para poder desechar o no desechar. Porque al momento de que ellos empiezan a aguantar, lo hacen de una forma que al momento de que ellos expulsan es en forma de explosión. Para ellos es divertido, para ellos es como algo gracioso y que les gusta experimentar. Entonces el aguantarse las necesidades básicas para ellos es como una parte de buscar el placer, a diferencia de ya cuando llegan a una etapa más adulta. Dentro de esta misma parte, desde la lactancia, en los primeros 2 años, los niños empiezan a buscar o a tener una solidez en sus piernas. Entonces ya se empiezan a parar, ya empiezan como a caminar con apoyo, ya empiezan como a moverse, pero tienen que ir agarrados, para después ya empezar solitos ellos a caminar. Primero empiezan con el gateo. Muchos niños experimentan el gateo. Cada uno de ellos busca como una forma en la que su cuerpo se acople para poder gatear un poco más rápido. Y después, poco a poco, empiezan a pararse, ponerse de pie y a dar sus primeros pasos. Después pasamos a la etapa de la infancia, que consta de los 2 a los 12 años. Ya sabemos caminar, ya sabemos quién es papá, ya sabemos quién es mamá, ya los podemos distinguir. Entonces ahora empieza la parte de la exploración. Yo como niño no tengo los mismos rasgos físicos que mi hermana, que mi mamá, que mis primas o las personas que vivan conmigo. Las niñas, por ejemplo, descubren que tampoco tienen los mismos rasgos físicos. Entonces aquí empiezan ellos a experimentar sobre la búsqueda de su identidad a temprana edad.
en cuestiones de su identidad corporal. A esta edad también es muy factible que ellos empiecen a jugar, que ellos empiecen a experimentar otro tipo de sensaciones, otro tipo de experiencias que le van a servir a ellos como un aprendizaje. De esta forma también ellos aprenden a montar bicicleta, a jugar, e incluso hay familias que lo que hacen en una cierta parte de su casa, en una cierta pared, colocan como una regla, que aquí es donde ya ellos empiezan a experimentar el crecimiento físico. Cuando ya se empiezan a ver un poco más altos, empiezan a ver que a lo mejor no han crecido tanto, y les empiezan a marcar hasta cuáles son los centímetros que han ido creciendo. Y para ellos es muy divertido, porque entonces todos los días paran y se miden. Para ellos piensan que todos los días están creciendo muy rápido y se ven cada día o se sienten cada día más grandes o más altos. Al mismo tiempo, también empiezan a experimentar los cambios en cuestiones del engordamiento. Hay muchos niños que a esta edad, por ejemplo, de 2 a 12 años, ellos empiezan como a engordar mucho, a generar o acumular mucha grasa, misma que va a ir desapareciendo posteriormente cuando llegan a la adolescencia. Cuando ellos llegan a esta etapa de la adolescencia, empiezan cambios muy distintos. ¿Por qué? Porque ya no solamente son cambios físicos, sino que también son cambios internos, son cambios hormonales, son cambios en sus células, en sus glándulas, y ellos empiezan a experimentar ya una cierta pena, una cierta cohibición a muchas cosas. Por ejemplo, en cuestiones de las niñas de 12 a 20 años, ellas empiezan a experimentar los cambios en el crecimiento de sus senos. En el varón crecen también los senos porque acumulan grasa. Sin embargo, como les decía hace un momento, cuando empiezan a crecer, mucha de esta grasa que acumularon en la infancia empieza a desaparecer. Las niñas, en su caso, no tienden a desaparecer toda esta grasa, sino que su cuerpo las va canalizando a ciertos espacios de su misma fisionomía y va generando un cierto volumen en otras áreas. Empiezan a experimentar también el estrechamiento de las caderas en cuestiones de las niñas, su primera menstruación, sus cambios tal vez en el aparecimiento del vello púbico y sus cambios hormonales. En el caso de los niños, por ejemplo, el pene empieza a crecer. Los testículos empiezan a crecer de una manera excesiva, por decirlo así, rápidamente, y el pene en ciertas etapas de su vida se va a ir emparejando conforme va creciendo su cuerpo completo. El niño empieza a experimentar las primeras erecciones, la primera secreción seminal, que puede ser dentro de los sueños húmedos o, en su caso, dentro de la masturbación, que son experimentos que los niños a esta edad de 12 a 20 empiezan a buscar. Son experiencias que ellos empiezan a indagar, que ellos empiezan como a saber qué es lo que se siente. Entonces, aquí su dependencia sexual es más propia que de otra persona. En algunos casos, muchos adolescentes en esta etapa pues empiezan a experimentar con sus primeras relaciones sexuales, cosa que los lleva a quedar como en el estancamiento, incluso llegar a la comparación con otras personas. Cuando ellos empiezan a cambiar o experimentar con otros noviazgos, entonces empiezan a comparar. Es que, ¿por qué él es así? ¿Por qué yo soy así? Y la mujer incluso también hace lo mismo. ¿Por qué él era de esta forma, tenía sus órganos reproductores de esta manera, y por qué este lo tiene de esta forma? Entonces aquí empieza como ese sentido de la comparación. Dentro de esta etapa es muy común que el adolescente vaya experimentando con su personalidad, trabaja con su autoestima, trabaja ya con sus relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales las entendemos como los amigos, los noviazgos. La familia ya no empieza a ser como tal un eje fundamental dentro del adolescente. El adolescente en esta etapa es donde ya empieza a tomar sus propias decisiones, ya empieza a buscar su autonomía. Ya no depende tanto ni de papá, ni de mamá, ni de las otras personas que vivan con él o con ella, sino que aquí ya va a depender mucho de lo que yo quiero alcanzar, que se va a reflejar en la adultez inicial. Nos lo marcan que la adultez inicial es desde los 20 a los 40 años. Entonces muchos de nosotros estamos todavía en la adultez inicial. Y aquí en esta parte vamos experimentando ya nuestros sueños, qué queremos lograr, cuáles son nuestras metas, cuáles son aquellos deseos que realmente están dentro de nosotros y que queremos alcanzar. Entonces, en esta etapa, que va pegada junto con la adolescencia, el hombre y la mujer van experimentando esos cambios. Aquí ya ellos ya deben de saber en qué momento pueden ser dependientes y en qué momento van a ser independientes e interdependientes, porque no todo el tiempo van a depender de las decisiones de papá o de mamá.
¿Por qué? Porque si no, más adelante no van a poder tener una personalidad, no van a poder tomar una buena decisión, y cada vez que ellos intenten dar un paso, va a existir el miedo, va a existir la incertidumbre de no saber si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Entonces, en esta parte de la adolescencia y la adultez inicial, cambiamos a la familia, por así decirlo, por los amigos. En esta parte es donde los amigos entran precisamente a decirnos cómo podemos mejorar, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Empezamos a buscar como el consuelo en personas que tenemos de afuera, porque entonces ya nuestra vida social se empieza a activar. Es importante que todo adolescente y adulto joven lo empiece a experimentar. Empiece a experimentar el desprendimiento de su familia, porque en algún momento, si en su etapa de adultez madura pretende estar ya en una casa con hijos o demás, que se puede dar también en la adultez inicial, entonces no puede depender de su familia. Tiene que aprender a tomar decisiones con base a lo que está escuchando y a las experiencias incluso que sus familiares o amigos vayan aportando a su vida. Pero ya en esta etapa, el adulto ya busca otra parte. Los adolescentes que llegan a la adultez inicial y que han tenido relaciones sexuales, entonces lo que buscan es madurar su sexualidad en un momento en el que tal vez no es tan necesario. Cuando ellos llegan a esta parte de la adultez inicial, pasando por ejemplo los 20 años, y ya ellos ya tienen el proyecto, los sueños de poder formar una familia, de poder conllevar un buen trabajo, terminar una carrera, realizar proyectos que de manera personal son muy importantes, entonces dentro de la parte ya familiar, ellos van a ir creciendo en la madurez. ¿Qué es lo que sucede? Muchos adultos en esta etapa, por ejemplo, cuando ya están casados, cuando ya o están juntados, o viven con alguna persona y ya tienen hijos, empiezan a experimentar la parte de la infidelidad, que es muy común en el aspecto de que están, podemos utilizar la palabra, encadenados a seguir experimentando de manera sexual. Entonces ya no es solamente lo voy a hacer con la persona con la que estoy, sino que yo quiero seguir satisfaciendo mis necesidades sexuales, y entonces empieza a ver esta parte de la infidelidad en la adultez inicial. Cuando toda esta parte pasa, entonces ya los adultos jóvenes empiezan a buscar sus propios logros y los empiezan a conseguir. Entonces toda la parte que ellos enfrentaron desde la lactancia, desde la infancia, desde la adolescencia, aquí se empiezan ya como que a tener claridad y a acomodarse las cosas. Algo que a mí se me hace muy chistoso y que yo veo mucho en las noticias es el que a veces etiquetamos de manera general a la sociedad y decimos que existe una edad para casarse, porque existe un estereotipo precisamente de familia. Es que tú a los 22, si no te casaste, ya no hiciste nada con tu vida. Es que tú a los 25, si no lo hiciste, no tuviste hijos, no esto, no lo otro, pues no los vas a ver crecer, pues no vas a ver esto, pues no vas a ver lo otro. Entonces, realmente no es así. Cada uno de nosotros va a ir madurando de manera emocional, de manera psicológica, de manera fisiológica incluso, y vamos a poder tomar este tipo de decisiones. Por eso, Sigmund Freud nos dice que en la adolescencia nosotros tenemos que proyectar ya cómo es que vamos a querernos ver en un futuro, para que en nuestra adultez inicial entonces ya podamos estar en el camino. Ya sé entonces, saliendo de la prepa, hacia dónde me voy a ir, saliendo de la universidad, qué es lo que quiero hacer. Pero también tengo que aprender a que muchas cosas que yo vaya realizando, como en la parte de la infancia, van a haber tropiezos, van a haber momentos en los que a lo mejor no se va a saber qué hacer y que voy a disfrutar más, y hay otros que no voy a disfrutar. Pero que sin embargo lo tenemos que ir experimentando. Y por último nos vamos a la senectud o vejez. Esto lo vamos a enlazar con la adultez madura. En la adultez madura ya estamos en el punto de decir, ya hicimos, ya buscamos, ya experimentamos, ya logramos, ya tenemos, ahora vamos a empezar a disfrutar. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta parte de la adultez madura, los cambios que se generaron en la adolescencia, como el boom, aquí se empiezan a apagar. ¿De qué forma? En la parte sexual, por ejemplo, que nos decía el documento, la parte sexual empieza como que a debilitarse. El hombre empieza a experimentar las pocas erecciones que va a tener a lo largo de su vida, e incluso se le puede dificultar el poder llegar a tener una erección. El apetito sexual, por ejemplo, de la mujer también puede llegar a escasear, también puede llegar a experimentar esa parte de decir, pues ya no quiero.
vamos a vivir de una forma distinta. Entonces aquí nos tenemos que ir acoplando a los cambios que vamos teniendo. No con el afán de decir, pues ya no quieres hacer nada, pues ya no se va a hacer nada. Sino que como son etapas que vamos a ir viviendo en nuestra vida, como les decía al principio, que todos tenemos que pasar y vivir en algún momento, entonces tenemos que afrontarlo también. Ya en esta parte de la adultez madura es como el momento de la realidad. Así eres, así te vas a ver y así vas a quedar. En muchos hombres empezamos a experimentar la pérdida del cabello, por ejemplo. Entonces ya nuestro cráneo se empieza a quedar calmo, como decimos muchas veces, porque empezamos a experimentar esto, la pérdida de cabello. Que se puede dar también en cualquiera de las otras etapas. Sin embargo, aquí es como la estándar o la más común en la que se pueda desarrollar. El que empiecen a aparecer las primeras arrugas, el que ya nos empezamos a sentir cansados, ya el mismo vigor que teníamos cuando estábamos a la edad de los 20, 25, 30 años, pues a los 40, 50, 60 ya no va a ser igual, ya no vamos a rendir de la misma forma, el cansancio va a venir incluso aún más rápido que a lo mejor cuando teníamos 2 años y nos dedicábamos solamente a correr y a disfrutar de lo que había. Vamos a experimentar placer ahora en otras cosas. Vamos a buscar en este momento que nuestra realidad la podamos llevar a una vejez ya más correcta. Como en esta etapa ya es muy común la aparición de los hijos, porque ya los hijos ya empiezan a crecer o se empiezan también a desarrollar y a vivir las mismas etapas que ya se mencionaron, entonces cuando llegamos a la senectud o vejez, aquí ya vamos a experimentar la parte de con quién me voy a quedar, la parte de la soledad. ¿Por qué razón? Aunque a lo mejor suene un poquito deprimente, pero en esta etapa es donde vemos exactamente con quiénes estamos al final. Parte del documento nos explicaba que dentro de nuestra etapa de vejez nosotros vamos a ir perdiendo muchas cosas. Nuestros hijos, por ejemplo, se van a empezar a tener sus propios sueños, sus propias metas, su propia independencia y se van a ir de casa. Puede ser que a lo mejor el esposo o la esposa fallezcan, entonces uno de los dos se va a quedar solo, uno de los dos va a experimentar esta parte. Ya la relación con amigos, la relación con las personas cercanas se van a volver aún más sólidas de los que ya estaban a lo mejor en la adolescencia o en la adultez inicial. ¿Por qué? Porque al momento de ya no tener alguien con quien compartir algo, entonces buscamos esta parte. Que claro, que las personas que se quedan con nosotros desde la adolescencia hasta esta etapa, pues son las que también vamos disfrutando tanto ellos como nosotros estos cambios y los vamos compartiendo. Por eso es importante que en cada una de las etapas que nosotros vayamos viviendo las podamos analizar, las podamos comprender, sepamos que tarde o temprano vamos a pasar por esa parte. Tarde o temprano nos van a aparecer arrugas, nos vamos a empezar a quedar sin cabello. En cuestiones de los hombres pues vamos a llegar a tener la disfunción eréctil, que es muy común, la menopausia, la andropausia. Nuestras hormonas ya no van a ir generándose de la misma forma que cuando éramos adolescentes. A lo mejor si en la adolescencia los sueños húmedos eran como muy comunes, tal vez en esta edad ya no. Incluso ya ni siquiera la parte sexual llegue a llamar la atención a ninguna de las dos personas. La parte emocional puede ser que aquí impacte aún más que a lo mejor impactaba dentro de la adolescencia. La dependencia que nosotros fuimos generando a lo largo de nuestra vida se van a ir reflejadas, se van a ver ya proyectadas en esta etapa, desde los 60 años en adelante. Porque aquí ya nos estamos preparando. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, contemplar en las calles, o incluso en los comerciales de televisión, en periódicos, como estas personas a las que llamamos ya abuelitos, muchos de ellos empiezan a tener ya muchos cambios, desde que su piel toda por completo en su cuerpo se arrugue, desde que ya no puedan caminar, desde que ya sea muy difícil para ellos incluso sostener una conversación. Toda esta parte es una etapa muy padre y muy bonita, que al menos yo la puedo experimentar así, con mis abuelitos o con las personas que he conocido. Son gente, son seres humanos que te dan una lección de vida muy grande, que a lo largo de todo lo que nosotros hemos vivido y que todos nosotros hemos experimentado o vamos a experimentar, los psicólogos han estado lanzando teorías y teorías y teorías. Y cuando tú ves a una persona de esta edad que ha podido vivir todo lo ya mencionado, entonces aquí podemos confirmar que estos psicólogos, que estos filósofos, que todas estas personas que se dedicaron a estudiar el comportamiento y los cambios que se fueron generando en cada etapa del hombre fueron ciertas o hay cosas que se pueden mejorar. Entonces es importante que todos conozcamos, que todos
sepamos, que todos nos exploremos. En la parte de nuestro cuerpo tenemos que conocer también qué es lo que tenemos, qué es lo que hay en nuestro cuerpo. En los hombres, si regresamos un poquito atrás, pues el vello púbico, el vello facial va a empezar a aparecer. A lo mejor algunos no, algunos sí, pero es muy común que empiece a aparecer. Es muy común que empecemos a sufrir muchos cambios y que incluso aquí también sigamos cambiando, sigamos todavía experimentando este proceso de transformación y continuamente el ser humano va evolucionando. Entonces, si desde niños pudimos aprender a sobrevivir, por así decirlo, a todos aquellos cambios que íbamos experimentando, con mucha más razón cuando llegamos a esta etapa donde ya hemos disfrutado toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Entonces aquí podemos decir que estamos en el grado de plenitud. De manera personal yo lo veo así, que esta es como nuestra plenitud, llegar a esta etapa, la sexta etapa del hombre, y que el hombre pueda decir: disfruté de esta forma, hice esto, hice lo otro, hice lo correcto, no hice lo correcto, viví mis cambios como deberían de ser vividos y experimenté también lo que tenía que experimentar. Entonces, de manera general, para concluir el tema, las etapas de la vida nos van a ayudar a que vayamos desarrollando no solamente los cambios físicos, sino también los cambios cognitivos. En esta etapa, es importante que en todas estas etapas que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, vayamos también entendiendo los cambios cognitivos que vamos a experimentar. Algunos psicólogos comentan la parte de que desde que el bebé está en el vientre materno, se le empieza a hablar, se le empieza a cantar, se empiezan a hacer pequeños ruidos para que ellos empiecen como a adaptarse a este tipo de sensaciones. Obviamente tal vez no lo van a experimentar de la misma forma a como lo va a hacer un recién nacido. Cuando los bebés ya están en el mundo, ya pueden ver, ya pueden caminar, ya pueden oler, ya pueden disfrutar, entonces es importante que también estemos en constante estimulación de sus sentidos. Que ellos puedan palpar, que ellos puedan ver, que ellos puedan probar, que ellos puedan degustar. Como les iba diciendo en la parte anterior, en la lactancia ellos experimentan mucho esta parte, mucha parte del placer que tienen al momento del gusto. Por eso muchos bebés se mantienen con un chupón en la boca, porque para ellos es una sensación de placer, que después van a ir experimentando de otras formas. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, también es importante que se les dé un tipo de acompañamiento, que nosotros como padres o los familiares tengan esta cercanía con los hijos, porque muchas veces a los jóvenes, a los adolescentes, como que nos agarran en curva ciertos cambios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Por qué ya no me veo igual? ¿Por qué ya empezó a aparecer el vello a lo mejor en las axilas, el vello púbico? Y tendemos a espantarnos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Nos puede dar incluso vergüenza, nos puede dar miedo y nos podemos cohibir a esta parte. Nos encerramos como en esta burbuja de decir: esto no lo puedo expresar. Que ya en la parte intelectual, en esta etapa, es muy importante aclararlo, porque aquí ya vamos a ir entendiendo qué es lo que nos va a servir para nuestra vida. Aquí vamos a adquirir conocimientos, por ejemplo, en la escuela, que van a marcar nuestra trayectoria educativa, nuestra trayectoria académica, que se va a reflejar ya en la adultez inicial. Cuando hemos terminado una carrera, cuando estamos empezando otra, cuando estamos concluyendo al mismo tiempo a lo mejor un curso, un taller, una capacitación o demás, que nos va a permitir desarrollarnos de manera profesional y llegar a cumplir nuestras metas y nuestros sueños ya planteados. Aquí ya tenemos como esa visión, esa trascendencia a decir: ¿qué es lo que quiero hacer? Aquí es donde quiero llegar. Entonces, de manera general, vivamos estas etapas, conozcamos de nuestras etapas, sepamos qué es lo que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Así como sabemos que nuestro ciclo es nacer, crecer, reproducirnos y morir, también es importante que las etapas que tenemos que afrontar también las sepamos. También sepamos cuáles son los cambios que nos van a surgir más adelante y cuáles son las que podemos o no podemos experimentar. Agradezco su atención y que tenga un bonito día.